Bueno, después de ver la importancia de la media de 20, fijaros que yo ahora mismo ya la tengo en el gráfico, siempre la tengo en el gráfico, utilice cualquier, bueno, a partir de semanal para abajo siempre la suelo tener, pero bueno, se puede utilizar siempre. Yo la tengo siempre en el gráfico y a partir de ahí pues es súper importante tenerla puesta, al menos para mi operativa. Otro de los indicadores del que vamos a hablar hoy es de Fibonacci, ¿vale? Fibonacci es el que nos va a coger los retrocesos de un movimiento tendencial. Por ejemplo, si yo cojo este movimiento desde aquí hasta aquí y tiro un Fibonacci, que es un indicador que tenemos aquí, si yo cojo desde el inicio hasta el final, ¿vale? Me marca, yo tengo apuntados el 38%, el 50% y el 61%, ¿vale? Normalmente a veces sale el 23 también y sale el 70 y pico, pero bueno, yo tengo estos tres, que son los que más me gustan. Una tendencia natural no debería caer del 61,8, ¿vale? O sea, si tú haces un movimiento al alza y tienes una corrección hasta el 61 y del 61 vuelve a tirar hacia arriba, estaríamos hablando de una tendencia buena, ¿vale? Todo lo que sea que rompa el 61 a la baja, podríamos estar hablando ya de un descanso del precio o de una corrección, ¿vale? O incluso de un cambio de tendencia, no lo sabemos, ¿vale? Entonces, todo lo que sea que después de un movimiento impulsivo el precio haga hasta el 61 y del 61 tire hacia arriba, sería una tendencia natural, ¿vale? Sobre todo, a mí me gusta el hecho de que cuando tú tiras un movimiento tendencial, ¿vale? Digamos este, por ejemplo, yo voy a coger desde el mínimo hasta el máximo. Todo lo que sea que el precio, como hemos dicho antes, no baje del 61, fijaros como aquí se queda en el 61,8 y desde ahí pues empieza a subir otra vez, quiere decir que la tendencia es fuerte. Y si encima está por encima de la media de 20, perfecto, ¿vale? Todo lo que sea que el precio baje del 61,8, a veces se queda en el 31, perdón, en el 38. Si es muy fuerte el impulso, a veces en el 38 ya vuelve a tirar. A veces llega al 50, a veces llega al 61, pero todo lo que sea más del 61, a mí ya personalmente no me gusta. Además, si aparte del 61 también está rompiendo la media de 20, pues ya de por sí ya no entro, ¿vale? Entonces, ¿qué busco yo y por qué utilizo Fibonacci? Yo sobre todo lo utilizo cuando quiero entrar en mi entrada perfecta, ¿vale? Os voy a mostrar, por ejemplo, este valor actualmente, Palantir. Tiene un movimiento, este es un valor alcista, fijaros con qué fuerza, es claramente alcista. Y ahora si os fijáis en el último impulso, que es este de aquí, ¿vale? Esto es un gráfico semanal, chicos. Fijaros lo que ha hecho. Si yo tiro un Fibonacci de este impulso, fijaros, ¿qué me interesa a mí? Fijaros en esta zona que era de resistencia, porque aquí teníamos impacto, impacto, ¿vale? Aquí hizo una clara resistencia hasta que el precio rompió. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Estamos entre el 61,8 más o menos y la zona de soporte, ¿vale? Y estamos por encima de la media de 20, ¿vale? Pues este punto de aquí sería claramente una zona de compra dentro de la entrada perfecta. ¿Por qué? Porque la entrada perfecta que dice que tenemos que tener el precio en una zona de soporte, tenemos que tener Fibonacci entre el 50 y el 61, ¿vale? En este caso perfora un poco el 61, pero está aguantando en la zona de soporte y tenemos la media de 20 periodos, ¿vale? Es posible que esto la semana que viene toque la media de 20 y vuelva a subir hacia arriba, ¿vale? Es lo normal. O sea, a mí me gustaría que esto hiciera así, ¿vale? Aquí ha llegado, aquí se está quedando, fijaros cómo se está quedando aquí, paradito. Y a mí lo que me gustaría es que hiciera esto, tocara la media de 20 y desde la media de 20 volviera a subir hacia arriba, ¿vale? Esto es lo que a mí me gustaría en este valor Palantir. Para eso necesito el retroceso de Fibonacci, ¿vale? Si os fijáis, ya cuando perfora la media de 20 y tú tiras un Fibonacci, ya de por sí normalmente supera el 61,8. ¿Vale? Por lo tanto, descartaríamos una posible operativa en ese caso. Fijaros en este movimiento tendencial de aquí, si yo tiro un Fibo,
de ese movimiento, fijaros cómo ya rompemos el 61,8, pero eso quiere decir que también perforas la media de 20, por lo tanto este valor ya no me interesa, ¿vale? En esta zona aquí ya no me interesa, ¿vale? Aunque luego vuelve a subir, ¿vale? Entonces Fibonacci lo utilizamos para buscar el planteamiento de los retrocesos, ¿vale? Si cogemos otro valor, por ejemplo este valor, Wells Fargo, fijaros, si yo cojo este movimiento tendencial, de aquí a aquí, esto es un impulso, desde esta zona aquí se impulsa con fuerza y tiene un movimiento de descanso, de retroceso, ¿vale? Para seguir subiendo. ¿Dónde es ese retroceso? Fijaros que no sobrepasa el 61,8, por lo tanto me está diciendo que este movimiento es sano y que el precio quiere seguir subiendo, ¿vale? De todas maneras, yo a Fibonacci normalmente lo utilizo, como he dicho antes, para movimientos en los que tengo que juntar la zona de soporte, la zona de Fibonacci y la zona de la media de 20, ¿vale? Normalmente solo lo utilizo para eso, para la entrada perfecta. En este caso, si os fijáis en Meta, fijaros lo que está haciendo hoy, ¿vale? Tenemos, este es uno de los valores en los que yo he entrado, ahora es mi última entrada. He entrado aquí. ¿Por qué he entrado aquí? Porque tenemos la media de 20 periodos, es un valor claramente alcista, por supuesto, Meta. Es un valor súper alcista. Estamos en una zona de soporte. Fijaros que aquí fue el máximo anterior. Acordaros de los tipos de entradas que tenemos, ¿vale? Fijaros como aquí no logra superar y de repente supera. Aquí tenías la primera entrada, ¿vale? Y aquí tienes ahora el retroceso. ¿El retroceso a dónde? El impulso es desde aquí. Tienes un retroceso y vamos a ver, porque aquí está tocando la media, que es donde yo he entrado. Tenemos la zona de soporte y si tiramos un Fibonacci, tenemos entre el 50 y el 61, ¿vale? En este caso un poquito por debajo del 61 porque el soporte está por debajo. Lo normal o lo que yo busco, pues desde aquí un movimiento al alza, ¿vale? Eso es lo que yo busco y para eso utilizo yo Fibonacci, para ver el retroceso. Necesito que esté entre el 50 y el 61 como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Y en ningún caso debe cerrar por debajo de la media de 20, ¿vale? Si tú haces esta entrada, debes colocar el stop loss por debajo del último mínimo, que en este caso sería este, ¿vale? Así que esta sería una de las operativas que yo utilizaría en este caso para buscar una operación a favor de la tendencia. Si te fijas en Endesa, fijaros lo que ha hecho. Yo tengo aquí el último máximo, ¿vale? Este es el último máximo de aquí, fijaros. El precio llega aquí, el precio llega aquí, no lo supera. Aquí vuelve a hacerlo y no lo supera y de repente lo supera, ¿vale? Y ahora si tiramos un movimiento tendencial de todo este impulso, este sería el retroceso. ¿A dónde llega? Al soporte, ¿vale? Si yo tiro un Fibonacci del retroceso, me voy a dar cuenta que para yo poder entrar necesito que esté entre el 50 y el 61. Y si toca la media, mejor. En este caso no ha tocado la media, ¿vale? Pero el precio ya se ha ido, ¿vale? Yo para poder entrar necesito que esté entre el 50 y el 61, ¿vale? Si toca el 50, me voy. Si toca la media, muchísimo mejor, porque ya sería la entrada perfecta. En este caso sería una entrada de continuidad de tendencia, ¿vale? Así que esta sería otra entrada, ¿vale? Esto es para que veáis cómo funciona Fibonacci. Fijaros que aquí Endesa volvió a tener otra zona, ¿vale? Donde tiene una zona de soporte, bueno, en este caso de resistencia porque está por arriba. Fijaros, marco la zona, de repente rompe y regresa. Y además se queda muy cerca de la media. Tiro Fibonacci, tengo que estar entre el 50 y el 61 como mínimo, ¿vale? Fijaros cómo perforo el 50, estoy entre el 50 y el 61, puedo entrar y en este caso me sale bien, ¿vale? Así que este sería el funcionamiento de este indicador que se llama Fibonacci y que lo tenéis pues en el apartado de indicadores, ¿vale? Son los dos indicadores que yo utilizo habitualmente, que son la media de 20 y Fibonacci.